Hello chicos y chicas, el día de hoy vamos a ver la corrección correspondiente a la guía de género narrativo que les dejé la semana del 23 en la página del colegio y obviamente correspondiente al cuarto medio A. Cosas que comentar. Muchas confusiones con algunos conceptos, me sorprende bastante debido a que esto no es materia nueva. Yo lo hice a modo de repaso y me encontré con la sorpresa de que ustedes en realidad no conocían nada del género narrativo, entonces eso me impresiona bastante. Segundo, ¿qué está pasando con la comprensión de lectura? Me doy cuenta que no están leyendo las instrucciones realmente o las leen muy al lote y me hacen las preguntas cuando la información está explícita en las instrucciones. Entonces allí, cuidado chiquillos y chiquillas, tienen que también ser un poquito autónomos en ese caso. No me refiero a que no me pregunten, sino que primero lean unas 3-4 veces si es necesario, y si de verdad no entienden lo que tienes que realizar, me hablas. Pero a veces se nota que es de pura flojera o porque no abren todos los documentos, entonces a mí eso igual me causa mayor trabajo y también me doy cuenta de que ustedes tampoco están poniendo mucho de su parte. Así que todos tenemos que construir el aprendizaje y ustedes son los principales actores de ello, por lo que también pido que pongan de su parte. Así que empezamos con un resumen. Este cuadro ya lo había dejado en el PPT que nosotros alcanzamos a ver la primera semana. Y aquí se mencionan los distintos elementos del género narrativo. Están los narradores, la focalización o foco, los estilos o modos, las técnicas o alteraciones temporales, la disposición del relato y los personajes. Ya. En cuanto a los narradores, tenemos dos grandes clasificaciones que ya las habíamos hablado y requete hablado. Tenemos los homodiegéticos, que son aquellos narradores que están dentro de la historia. Dentro, es decir, son personajes, ¿ya? Dentro de la historia tenemos a los protagonistas, es decir, aquellos personajes que cuentan su propia historia porque la vivieron en carne propia. Y los testigos son aquellos personajes que cuentan la historia de otro personaje, ¿ya? No cuentan su propia historia, no es lo mismo que el narrador protagonista. Y en los que están fuera tenemos los heterodiegéticos, entonces homodiegéticos dentro, heterodiegéticos fuera. Heterodiegéticos tenemos por consiguiente el omnisciente, que es aquel narrador que es como una especie de Dios, como yo les comentaba a algunos, que sabe todo lo que sientes, todo lo que haces, todo lo que pasó en tu pasado, todo lo que va a pasar en tu futuro, todo. El omnisciente generalmente se cacha el tiro porque menciona de forma enseguida las emociones o los pensamientos que pasan por la cabeza de los personajes, ¿ya? Y en el caso del objetivo es todo lo contrario al omnisciente, porque solo relata lo que ve. Es como si fuese de estas personas, no recuerdo el nombre, que copian todo lo que dicen en los juzgados. Que ellos solo toman nota, no agregan nada de su cosecha. Entonces el objetivo no agrega nada de su cosecha, no sabe nada más allá del personaje, solo lo que ve. En el caso de la focalización o foco tiene que ver directamente con los narradores. Es el foco desde el cual hablan los narradores. Lo dice la misma palabra, focalización, foco. Entonces tenemos tres. Está la interna. Esta focalización obviamente se relaciona directamente con narrador protagonista. ¿Por qué? Porque la historia se narra desde el interior de un personaje. Focalización interna desde el interior. Lo dice la palabra y creo que esta es como la más fácil. Externa, si la otra era interna desde el interior, externa desde el exterior, ¿o no? Desde el exterior de la historia, se posiciona fuera de la historia. Esta se relaciona directamente con el narrador objetivo. ¿Por qué? Porque se sitúa fuera de los hechos. Mira desde fuerita, así como sapeando. Y la focalización cero, la cual se relaciona obviamente con la omnisciente, porque sabe todo acerca de los personajes. Lo narra intensamente. En los estilos o modos es como el autor, o en realidad el narrador, expresa la narración. Suena un poco complicado, pero tiene que ver con cómo se expresan en el papel los diálogos o la historia. Cómo el narrador le cede la palabra a sus personajes. ¿De qué modo? Entonces tenemos tres modos. Si el modo es directo, tiene que ver con que el narrador deja que sus
personajes hablen por sí solos, con sus propias personalidades. ¿Y cómo se expresa esto? Mediante diálogo. Entonces directo es igual a diálogo. Tenemos el indirecto. Indirecto tiene que ver con prosa. Generalmente no hay diálogo. Aquí los personajes no hablan, sino que el narrador cuenta o parafrasea lo que hablan los personajes. No hay diálogo. Y en el indirecto libre, como se podrán dar cuenta, obviamente es una combinación de estas dos cosas. Es decir, hay diálogo y hay parafraseo por igual. ¿Ya? Por igual, tienen que tenerlo súper en claro. Las técnicas o alteraciones temporales, como nosotros habíamos visto, tenemos varias. Tenemos el raconto. El raconto ya sabíamos que era una ida hacia el pasado, pero de forma prolongada. Es decir, el personaje recuerda el pasado, pero extensamente. No es como, uy, voy a oler esta flor y me recordé a mi infancia y vuelvo al presente. No, es muy extenso. Por ejemplo, en las películas, quizá el raconto puede durar toda la película. ¿Me entienden? Entonces es extenso. Al pasado y extenso. Flashback sería todo lo contrario. Al pasado y rápido. Como yo les contaba ese ejemplo de huele una flor y me recuerdo a, no sé, cuando jugué en el jardín cuando chico. Pero después de eso no sigo ahondando en este recuerdo. Es rápido. Y en el caso contrario tenemos flash forward, que sería recuerdo rápido hacia el futuro. Y la premonición. Hoy aquí está súper mal separada la palabra. Que tiene que ver con algo místico, con un sentimiento así como de medium. Hoy yo siento que va a pasar esto y voy a ver como un poco el futuro, pero de forma mucho más mística, un poco más y bola de cristal, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a alteraciones temporales. Y obviamente estos son recursos que utiliza el autor del texto para hacer obviamente mucho más entretenida la historia. La disposición del relato tiene que ver con cómo está dispuesta la historia. Si es ab ovo, es decir, comienza desde el inicio y termina en el final, es decir, desde el huevo, es cronológica. O también puede ser in media res, si comienza desde el medio o de una instancia avanzada del texto. O también puede ser in extrema res, si comienza desde el final de la historia. Esto yo creo que ya les había quedado súper claro. Ab ovo, cronológico, in media, medio, in extrema, final. Y los personajes habíamos hablado que obviamente hay distintas clasificaciones. Están según importancia, principal, secundario y esporádico. Aquí como ahí dice incidental. Pero es lo mismo, esto según importancia. Principal obviamente tiene que ver con protagonista, antagonista. Secundario con aquellos que están limitados por la acción del personaje principal. Y los incidentales o esporádicos, aquellos que aparecen tarde, mal o nunca. Y otra clasificación son los redondos y los planos, que tienen que ver como con un tema de características. Los redondos obviamente muestran personalidades múltiples, o sea, no múltiples de enfermedades mentales, sino que pueden desarrollar quizás otro tipo de carisma. A eso me refiero. Y los planos son iguales siempre, no muestran un mayor cambio en cuanto a personalidad. Si son felices siempre van a ser felices, nunca van a quizás pasar por la pena o cosas de ese estilo. Y la otra clasificación es que si son dinámicos o estáticos, y esto tiene que ver con evolución dentro de la historia, si es que ellos tienen que sortear ciertas dificultades o no. Los dinámicos son los que cambian. Por ejemplo, si era malo al principio y se vuelve bueno, significa que es dinámico, cambia debido a ciertas circunstancias. Y los estáticos todo lo contrario, siempre son iguales. Si son malos, se quedan malos toda la trama. Si son buenos toda la trama. O si son la amiga de la protagonista y no tienen ningún brillo, se queda amiga de la protagonista sin ningún brillo. Y seguimos. Acá recién entramos a la corrección. Aquí obviamente tenían varios problemas, así que tuve que aclarar varias cositas. Esto era referente al cuento de Gabriel García Márquez, un día de estos. Y no, algo muy grave va a pasar en este pueblo un día de estos de otro curso, perdón.
Estoy súper bien. Y aquí tenían que identificar los elementos, los que ya hablamos, obviamente en este hermoso cuadro. Narrador es objetivo, ¿por qué? Porque se posiciona fuera de la historia y es ajeno a todos estos hechos, es como si fuera una cámara que graba un reality, ¿ya? No expresaba que sabía sobre los sentimientos de los personajes, no expresaba que sabía lo que pensaban los personajes, no expresaba nada más allá el narrador. Muchos como que se copiaron entre todos y pusieron todas las mismas respuestas malas. Muchos me pusieron omnisciente y no tiene nada que ver aquí el narrador omnisciente, no había ninguna marca que indicara que fuese omnisciente. Así que yo a todos les dije, obviamente, que era objetivo. La focalización, si era objetivo, ya habíamos dicho que obligatoriamente es externa porque se posiciona fuera de los hechos. El espacio físico, oye, recién me acabo de dar cuenta que solo puse físico. Pero aquí agregamos los 3 tipos de espacio. El físico obviamente tiene que ver con el lugar donde pasa la situación narrativa y sería el pueblo. Algunos me pusieron pueblo, carnicería, está bien, ¿ya? Yo lo puse aquí de forma general. El espacio físico es el pueblo. El espacio social tiene que ver con jerarquía o castas o clases sociales que se expresan en la obra, y esto obviamente no estaba explícito, pero se hablaba de un pueblo, probablemente era recóndito y en vista de cómo actuaba la gente se podría decir que era clase media baja. Y el espacio psicológico tiene que ver con la emocionalidad que envuelve la obra, y obviamente la envuelve la tensión y el miedo. Si al final queman todo y se van, obviamente sería tensión y miedo. Tiempo. Aquí hubieron varios problemas, chiquillos. Tiempo de la historia, habíamos dicho que era enumerar acontecimientos. Solo eso, enumerar los acontecimientos. ¿Cómo pasarían de forma cronológica? Y como la historia estaba en forma cronológica, era lo más fácil. Porque tenían que solo nombrar los principales acontecimientos, cómo pasaban, así tal cual. Así 1, 2, 3, 1, la señora presiente que algo malo va a pasar en el pueblo. 2, se entera el hijo, lo esparce, se vuelve rumor. 3, esto llega a los oídos del carnicero. 4, llega el momento en que todo el pueblo espera que va a pasar algo. 5, la tensión crece, desmantelan el pueblo, queman las casas y se van. Ese era el tiempo de la historia. Nada más. Tiempo de la historia es igual a cronología. Si la historia no está escrita cronológicamente, ustedes ordenan los hechos. Si está escrita cronológicamente, me los enumeran. Porque tienen que copiar nomás, eso tenían que hacer. Con respecto a los otros tiempos, que igual lo voy a explicar, el tiempo del relato tiene que ver con la disposición artística. Habíamos hablado que en este cuento no hay ningún tipo de disposición artística. Por lo que ustedes solo tenían que poner coincide con el tiempo de la historia, es decir, está escrita cronológicamente. Nada más, nada más. Algunos me inventaban otra historia, cosas nada que ver, yo nunca pedí eso. Y 7 sería el tiempo histórico. Algunos me ponían crisis, cosas así, y en el cuento en ningún momento dice eso. Tiempo histórico tiene que ver con tiempo histórico, con épocas históricas. ¿Y se hacía referencia a ellas? No. Entonces se ponía no se hace referencia a tiempo histórico. Algunos como que se hicieron mucho problema con esto, pero eran cosas tan sencillas de hacer. Pero bueno. Y en cuanto a los personajes, yo pedí según importancia, es decir, si hay principales, esporádicos y ¿qué más era? Secundarios. Y los principales obviamente sería la señora, que quien inicia toda esta historia, y su hijo, porque el hijo desencadena las otras acciones. Los secundarios serían los amigos del hijo, la mamá de ese amigo, el carnicero, etcétera. Y esporádicos podríamos decir que no hay, porque en realidad es muy corta la historia. Disposición del relato, ya habíamos dicho que al ser cronológica obviamente iba a ser ab ovo, entonces aquí no hay mucho que discutir. Y alteraciones no hay en estricto rigor. Ya no hay como un personaje que se desarrolle a tal punto que vaya al pasado, ni vaya al futuro, nada de eso. Algunos me pusieron premonición y yo se los tomé como buena, ya, por el presentimiento de la señora. Pero en estricto rigor no hay, ya. Eso tienen que tenerlo muy en claro. Y el ítem 3 era crear una historia. Obviamente no puedo corregir esa parte, pero me impresionó que no leyeran. Chiquillos, yo puse explícitamente, tiene que ser una historia basada en la que acaban de leer, y me hacían una cosa nada que ver.
pero nada que ver, ni mínimamente relacionada, nada. Y yo dije, quizás escribí mal la instrucción, la volví a leer, se la mandé a una compañera, no, todos entendían lo mismo, entonces aquí falta un proceso de ustedes también, pues chiquillos. Y yo les puse que además de estar basada en la historia anterior, debía tener un personaje antagonista. Algunos me contaban un poco más la Caperucita Roja sin antagonista y listo. Y yo así como, pero si ahí decía antagonista. Y entonces me quedé con la duda de que si acaso no sabía lo que era un personaje antagonista. Y yo aquí les pongo que obviamente el antagonista es quien se opone al protagonista. Y obviamente está en contra de que este protagonista logre sus fines o propósitos. Como yo les decía también, es como el malo de la historia. No siempre el malo, pero pongámoslo así, el malo. Y obviamente si es malo va a retrasar la solución del conflicto. Allí se da el desarrollo por él o por ella. Entonces los lectores, ustedes generalmente no van a estar del lado del malo de la historia, pues. Es como lo obvio. Entonces, a eso se refería un personaje antagonista, un personaje malo. A eso tenían que hacer en la historia, incorporar una entidad malvada a su historia. Y aquí yo les puse algunos personajes antagonistas de Disney, como Úrsula, la señora esta de los 101 dálmatas, no sé cuánto eran, la reina de corazones, etcétera. Entonces eso tienen que tenerlo muy en claro y leer bien las instrucciones, porque yo también puse debe tener un mínimo de, no me acuerdo cuántos eran, 2 párrafos de 4 oraciones cada uno, y me ponían 4 líneas y listo. Y líneas de cuaderno no es lo mismo que una oración, por si no lo sabían, ¿ya? Así que ojo con las cosas, ¿ya? Yo tengo mucha disposición de contestar todas sus dudas, consultas. Incluso ya hay algunos que me tienen en WhatsApp. Pero también necesito que lean, porque si no esto es engorroso a morir. Así que eso, chicos y chicas, espero hayan entendido. Quienes no me mandaron el trabajo, háganlo, por favor. Necesito anotarlo, esto tarde o temprano va a llevar nota. Así que no estamos de vacaciones y yo he mandado súper poquito trabajo. No se pueden quejar. Así que eso. Chaito.